Buenas tardes. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos nuevamente en estos conversatorios que la Academia Electoral del Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados, tenemos el gusto de estar con otras organizaciones muy relevantes, muy importantes que el día de hoy juntos estamos platicando precisamente sobre el tema que vamos a abordar cada uno. Me permito a cada uno a cada una de las personas que nos acompañan en esta tarde presentarlos. El día de hoy nos acompaña la politóloga investigadora de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, la licenciada Itze Samperio Domínguez. Buenas tardes, licenciada, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. Muy bien, también nos acompaña la vicepresidenta de la Asociación Nacional Cívica Femenina AC ANSIFEM, la maestra María José de la Portilla. ¿Cómo está, maestra? Encantada, buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña el presidente de Tlashli, Vértice Hidalguense AC, el licenciado Bernardo Carmona Flores. Buenas tardes, a la orden. Buenas tardes a todos. Bienvenido, licenciado. Pues bien, Gracias. el tema de hoy es respeto a la autonomía de las instituciones que integran el sistema electoral mexicano. Y bueno, yo me permitiré por parte del Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados y de la Academia Electoral iniciar este conversatorio con la primera ronda. Bien, pues al respecto, el posicionamiento que nosotros queremos compartir con nuestras organizaciones hermanas acerca del tema que nos ocupa hoy, de la autonomía de las instituciones del sistema electoral, pues comentamos que efectivamente en época electoral es complicado tanto para los institutos electorales, tanto locales como el federal, así como los tribunales igualmente electorales de nivel local y federal, soportar la presión que se tiene precisamente por el roce que se presenta a través de la cuestión de la competencia electoral. De ahí consideramos que por estas circunstancias ha sido necesario incluso llevar a rango constitucional este principio de autonomía y que de alguna forma se ha blindado fundamentalmente a partir de darles una autonomía no solamente de nombre, sino no solamente tampoco técnica, sino una autonomía incluso en el presupuesto. Como vemos, finalmente, cuando las personas llegan al poder, los partidos en su momento en disputa llegan al poder, en ocasiones no ven con tan buenos ojos a los árbitros, porque finalmente, pues a veces tendrán que marcar cosas que no les convienen o va contra sus intereses como partidos. Pero precisamente esa es la función de los árbitros, esa es la función que debe de tener los que dirimen las controversias en última instancia, tener esa capacidad institucional de tener, para empezar, el equipo necesario. Y el equipo necesario siempre va a repercutir en la cuestión económica. Por otra parte, además del personal humano que es tan importante, también tenemos que considerar las leyes o todo el andamiaje de leyes y de reglamentos que permitan generar todo un trabajo que pueda ser efectivamente bien canalizado para que las reglas estén muy claras. Creo que en esto hemos ido avanzando y se ha ido avanzando tanto en los criterios que están emitiendo los tribunales como evidentemente los institutos electorales. Sin embargo, bueno, como en todas las circunstancias, consideramos que también a los partidos, las personas que están al frente de los partidos y que llevan las representaciones, pues empiezan a generar una serie se las ingenian para conseguir nuevas situaciones, nuevas circunstancias y que ponen en graves aprietos a las instituciones. Porque evidentemente lo que está en juego, pues no es poca cosa, son evidentemente los cargos públicos, y de ahí la necesidad de que la sociedad respetemos nuestros sistemas electorales, no solamente por la ley, sino por todo lo que ha representado esta lucha
de muchos años, de mucho dinero que esta sociedad le ha costado, y en ese sentido queremos que el sistema electoral mexicano siga teniendo ese respeto y esa capacidad de autorregularse. Pues eso sería por mi parte y yo le daría el uso de la voz a la maestra María José de la Portilla. Por favor, adelante, maestra. Muchas gracias. Desde la Asociación Nacional Cívica Femenina nos hemos sumado a este exhorto que firma Misión México Observa, especialmente desde un punto de vista ciudadano. Nosotros hemos ya trabajado más de 46 años en la parte de la participación y la educación cívica y hemos podido constatar la diferencia que existe, ¿no?, entre cómo se da el proceso de asignación de nuestros representantes cuando el proceso electoral está siendo manejado desde el Poder Ejecutivo, en contraste con los avances que brinda el que ahora podamos contar con estos órganos autónomos que bien señalabas, nos han costado muchos años, mucho trabajo, mucho dinero, y que son un referente a nivel internacional en cuanto a su diseño y a su ejecución, ¿no? Entonces, por eso para nosotros fue tan importante poder sumarnos a este exhorto en el que pedimos se respete la autonomía de estas instituciones democráticas, no solamente el Instituto Nacional Electoral, sino también el propio tribunal. Podríamos decirnos que los mexicanos nos hemos dado este Instituto Nacional Electoral, que nos organiza procesos electorales libres, equitativos y confiables, ¿no?, que se ha destacado por su imparcialidad y que cuenta con este reconocimiento que ya antes mencionaba. La forma en la que se integra el Consejo del Instituto Nacional Electoral a través de esta validación por parte de nuestro órgano legislativo, ¿no?, de la Cámara de Diputados, y también el hecho de que este consejo esté integrado por consejeros que han sido seleccionados en distintos periodos, nos habla de que el consejo no tiene ningún compromiso específico con algún partido o con alguna fuerza política, ¿no? Y es también parte como de este ejercicio de equilibrio de poder y de representación de la pluralidad política que existe en nuestro país. En ese sentido, también nos hemos dado la máxima autoridad judicial electoral a través de, representada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que también es un espacio en donde nos podemos fortalecer este ejercicio pleno de los derechos político-electorales. Señalábamos un poquito antes de iniciar el conversatorio que hay derechos que tenemos todos los ciudadanos de votar y ser votados, y si alguien considera que alguno de estos derechos está siendo vulnerado, debe de acudir a las autoridades correspondientes, no solamente manifestarse o declarar, ¿no?, sin fundamentos, sino utilizar los canales adecuados para que sus derechos puedan ser, si fueron vulnerados, efectivamente sancionados y restaurados, ¿no? Entonces, es muy importante también exigir el cumplimiento de la ley por parte de la autoridad administrativa. Yo diría, no solamente respaldamos al Instituto Nacional Electoral, sino respaldamos la legalidad de las decisiones que está tomando en este momento. Y yo creo que uno de los argumentos más tristes que hemos podido escuchar en estos últimos días es decir, es que en el pasado esto se permitía y ahora no nos lo permiten. Pues qué lástima que en el pasado se permitían cosas que atentaban quizá contra el equilibrio, ¿no?, de la representación en la Cámara de Diputados, y qué bueno que ahora las autoridades estén asegurándose de generar los mecanismos y las acciones que permitan que la ley se aplique a favor de la democracia de nuestro país. Son dos instituciones que para nosotros vigilan y resuelven nuestros procesos electorales. Son dos autoridades especializadas cuyas decisiones nos afectan a los ciudadanos, estemos de acuerdo o no con ellas. También mencionabas, ¿no? Es muy diferente a veces la postura que llegan a tener ciertas figuras cuando están contendiendo por el poder y cuando ya están como parte de todo el órgano de poder, ¿no? Y cuando las desconocemos y las desprestigiamos, pues no estamos viviendo esta actitud cívica, y creemos y consideramos muy importante que no es el momento durante la contienda electoral de cuestionar las decisiones legítimas de nuestro árbitro en el proceso electoral.
Desde ANSIFEM y desde Misión México Observa estamos haciendo un llamado atento a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a las autoridades locales y estatales, a las y los candidatos, al propio presidente de la República, a que busquemos unidad en la pluralidad. No tenemos todos que tener las mismas ideas, a que respetemos la ley y antepongamos la civilidad a las descalificaciones y a la confrontación, incluso a las amenazas, para que podamos avanzar en la construcción de nuestra democracia. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, maestra Itzel. Y bien, pues damos el uso de la voz a la licenciada, perdóneme, a la licenciada Itzel Samperio. Por favor, licenciada Itzel Samperio. Buenas tardes. Bueno, pues quiero partir de la palabra respeto, que es la parte que se solicita y se quiere, como valor fundamental que debe poseer toda persona para poder interactuar y reaccionar con las demás personas en su entorno. En este sentido, dicho valor debe ser observado y puesto en práctica por todos los actores involucrados en el proceso electoral, el cual va de la mano de otros valores y principios democráticos, como son la tolerancia, el pluralismo, y dentro del pluralismo está el disenso y el consenso, la legalidad, la competencia, la equidad, y yo agregaría otra parte más que sería la responsabilidad y la ética. Porque si bien es cierto que se habla de autoridades electorales que son funcionarios públicos y que tienen que actuar con ética y responsabilidad, también es cierto que todos los actores políticos, que todos los actores involucrados en el proceso electoral debieran de regirse por esa responsabilidad y esa ética. Principalmente los partidos políticos, porque finalmente son entidades de interés público, reciben un financiamiento público. Creo que deben de tener esa ética y esa responsabilidad en los procesos electorales y sobre todo en la cuestión de su actuar. Entonces, en este sentido, ¿por qué exigir respeto a la autonomía de las instituciones electorales? Pues porque han sido, ni más ni menos, el resultado de un proceso de transición democrática en nuestro país, iniciado con la creación en 1999 del Instituto Federal Electoral, que logró autonomía del Poder Ejecutivo con la reforma electoral de 1996, así como que también dio origen a lo que ahora es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, teniendo principalmente estos organismos autónomos constitucionales, reconocidos, como bien lo indica, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como principales características: 1, el contrapeso del poder público; 2, sirven de mecanismos de control; 3, el equilibrio de poderes, permiten este equilibrio de los poderes, de los tres poderes, evita la intromisión del poder político, hay una toma de decisiones de manera colegiada e independiente del gobierno o partido político, las cuales pueden ser revisadas y en su caso impugnadas por los actores que vean vulnerados sus derechos. 6, garantizan que sus funciones corresponden al marco legal. Y 7, hay credibilidad en los procesos electorales. Creo que toda esta parte histórica, finalmente, como lo comentaban, es algo que le ha costado y ha sido parte de la vida democrática de nuestro país. Con esas autoridades electorales, México ha transitado 24 años de su democracia, que si bien es verdad, no son perfectas. El legislador ha trabajado en ir actualizando la legislación de acuerdo a la realidad que se presenta en la actualidad, cuyo resultado más próximo es la reforma electoral de 2014, la cual se encuentra vigente actualmente, en la que se otorgan nuevas y amplias atribuciones al Instituto Nacional Electoral, como es ni más ni menos que garantizar las elecciones a nivel nacional, organizar las elecciones a nivel nacional, lo cual ha implicado un arduo trabajo por parte de todos y cada uno de los que integran dicha institución electoral, que en los últimos días ha recibido amenazas y descalificaciones de su actuar como órgano colegiado en los casos de las gubernaturas de Guerrero y de Michoacán, por parte de los diferentes actores involucrados en el proceso electoral, desde ciudadanos, partidos políticos, candidatos, hasta el gobierno federal, lo cual pone en un grave riesgo a las instituciones electorales, pues no se debe ni puede tolerar las amenazas y descalificaciones cuando la autoridad electoral esté ejerciendo su facultad de hacer cumplir la ley electoral. Es por ello que la Comisión Mexicana de Derechos Humanos
se suma a este exhorto de Misión México Observa para el respeto a la autonomía de las instituciones electorales. Este hecho, finalmente, en el que el Instituto Nacional Electoral ha tomado una decisión muy importante, porque lejos de las amenazas que finalmente son parte de esta situación que se va a llevar a cabo y que va a ser parte de la historia democrática de nuestro país, este hecho ha marcado la historia y va a marcar la historia porque no solamente es la cuestión de un monto en cuestión de financiamiento, un monto mínimo que finalmente es la controversia de esta decisión, sino hay una cuestión de fondo que finalmente tiene que ver con la violación a la ley o la vulnerabilidad a la ley electoral, de los principios y valores sustanciales protegidos por la ley, la transparencia y la rendición de cuentas, y la cuestión de no permitir una obligación sustancial de la autoridad administrativa, que es la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. En ese sentido, es importante exhortar a la ciudadanía a informarse para tener un panorama claro y amplio de la situación, que les permite en principio conocer del tema y en segundo, si es el caso, emitir una opinión, pues mucho se dice de la autoridad electoral, pero la única manera en la que se puede tener visión de las funciones, actuación y cumplimiento de la ley electoral es informándose y participando como observador electoral. Gracias. Muchas gracias, licenciada Itze Samperio. Pues bien, continuamos con el licenciado Bernardo Carmona Flores. Por favor, licenciado, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, la organización Clash Liberty Hidalguense es de las más jóvenes en experiencia en cuanto al tema de observación electoral. Formamos parte de la misión México Observa y pues bueno, nuestra participación se remonta más al término de la autoridad electoral. ¿Qué es la autoridad electoral? Pues es la encargada de organizar, calificar y garantizar que las elecciones sean auténticas, que respeten la voluntad de la ciudadanía. Si bien en algunos países de Europa las elecciones se organizan a través de una oficina del Poder Ejecutivo, en América Latina se organizan más por organismos autónomos. Pero tanto en Europa como en América Latina las elecciones son revisadas y calificadas por el Poder Judicial a través de tribunales constitucionales, como lo mencionó la licenciada con anterioridad, tribunales constitucionales especializados. En México, las instituciones encargadas de organizar y calificar las elecciones ejercen muchas facultades derivado de un largo proceso de negociaciones conocido como transición hacia la democracia, enfocado en asegurar la efectiva revocación de los poderes legislativo y ejecutivo, lo cual derivó en una estructura electoral altamente especializada y que fue lo que garantizó la alternancia en el poder en las últimas 4 elecciones presidenciales. Luego entonces, si gracias al robusto apego al marco jurídico de las autoridades electorales, el gobierno actual llega a ocupar el poder y obtener mayoría en los congresos, nos preguntamos cuál es la intención o la consigna de hoy desacreditar, burlar o pretender desaparecer o modificar la esencia de las autoridades electorales. Yo los veo como pasmados, Sí te escuchamos, sí te estamos escuchando. Okay. Partimos del concepto que autoridad es un órgano del Estado que en ejercicio de sus funciones emiten actos o resoluciones que afectan a las personas físicas o morales. Luego entonces la autoridad electoral es el órgano encargado de cumplir algunas funciones relacionadas con la organización y vigilancia de los procedimientos democráticos de acceso al poder público. La legislación mexicana en materia electoral prevé un complejo sistema de mecanismos de protección a los derechos ciudadanos tutelados por las autoridades administrativas y jurisdiccionales.
a lo que voy con esto es que en realidad todo lo que pasa en el marco de la omisión de estas personas al no declarar sus gastos de campaña está contemplado en la legislación electoral. Entonces, no hay dolo ni tampoco parcialidad alguna referente a las personas o a las candidaturas de alguno de ellos. En realidad, no hay motivo para quejarse. Más bien, consideramos que el trasfondo es un conflicto de interés político. Y pues bueno, a nosotros nos interesa saber qué se pretende con desestabilizar a las autoridades electorales. Si, como lo mencionaban las compañeras con anterioridad, o sea, ha sido un largo andamiaje de la construcción del otrora IFE, hoy INE, para asegurar y garantizar. Les comentaba que de esta pregunta que hacía el licenciado Bernardo me es muy interesante y nos lleva a la reflexión, ¿no? Es decir, todo este andamiaje de democracia que hemos gozado y que hemos construido y que es totalmente perfectible como toda obra humana, nos ha permitido la alternancia en todas las elecciones federales que hemos tenido en los últimos años. Y es válida esta pregunta de si estamos cuestionando este sistema, ¿cuál es la intención que está detrás de este cuestionamiento o de este debilitamiento, ¿no? O de este ataque a la autonomía de las instituciones? ¿Queremos ya una vez que estamos en el poder preservarlo eternamente o mejor aún queremos construir sobre la pluralidad, sobre la tolerancia, sobre la democracia y seguir avanzando en algo que creo que ha sido un referente muy importante para nosotros y también a nivel internacional, ¿no? Entonces, muy atinada su pregunta y creo que nos lleva mucho a la reflexión. También un poco hablando de esta parte de la neutralidad y de la imparcialidad que deberían de estar ejerciendo las autoridades a todos los niveles y en todos los lugares. Revisaba yo un artículo en el periódico Nexos que construyó uno de los magistrados del tribunal junto con su equipo, en el que hablaban acerca de un modelo de señalización o de señales para identificar cuando una autoridad está realmente respetando este principio de neutralidad y cuando quizá está actuando para favorecer un candidato o para perjudicar a alguno otro, ¿no? Y entre estas señales lo que habla es que cuando la autoridad apunta, ¿no? Nota la falta, hace el llamado hacia en este caso, los partidos políticos o los actores políticos, el mensaje que envía tanto a los partidos políticos como a la ciudadanía es de respeto a la ley, de legalidad y de justicia. Si somos omisos o si no aplicamos la ley en todos los momentos o de manera igual, entonces el mensaje que estamos mandándole a los partidos políticos y a la ciudadanía es que pueden seguir omitiendo el cumplimiento de la ley y por supuesto que ese no es el mensaje que quisiéramos que permeara, ¿no? Entonces se me hizo bastante interesante este ejercicio de análisis y proponen dos casos en particulares que llegaron al tribunal, uno federal y uno local, y cómo fueron aplicando digamos, sistema de señales, ¿no? Y teniendo los actores bien identificados, qué mensaje estaba dando la autoridad al hacer o al omitir hacia la ciudadanía y qué mensaje también tiene la autoridad electoral al momento de sancionar o de señalar, ¿no? Entonces, muy interesante la pregunta que nos hace el maestro Bernardo sobre cuál es entonces, si este sistema electoral nos ha permitido la alternancia, cuál sería entonces la razón detrás de estar cuestionando las acciones de nuestras autoridades electorales. Muchas gracias, maestra María José. Y adelante, licenciada Itze Samperio, por favor, en segunda ronda. Gracias.
Creo que esta parte también que menciona Bernardo es interesante y también lo menciona María José. Creo que, y ya lo mencionaba yo al principio, esta parte de la historia democrática de nuestro país, cómo surgen esos organismos autónomos y que finalmente eso nos dan esta, como lo mencionó María José, esta alternancia en el poder de manera pacífica, que es uno de los principios básicos de la democracia, el permitir la alternancia de manera pacífica. Y eso ha sido muy importante, dada la historia finalmente de nuestro país. Si recordamos, se había dado movimientos diferentes, movimientos sociales revolucionarios, veníamos de esa parte, que finalmente estas instituciones, la creación de estos organismos, que finalmente tuvo su origen en actividades que realizaba lo que es el gobierno, más bien el gobierno a través del Poder Ejecutivo, y que no había esa confiabilidad, no había esa certeza, estaba en entredicho la legalidad, no había esa competencia realmente. Estábamos en lo que se nombra por diferentes investigadores un gobierno autoritario, que finalmente con esta alternancia, con estas leyes, con esta legislación que se ha ido evolucionando, que como decía yo, no es perfecta, el legislador poco a poco ha ido realizando estas actualizaciones debido a que finalmente cada proceso electoral es diferente, cada situación es específica también en el ámbito local como en el federal. Se podría decir que es sui generis y que debido a esa situación, el legislador ha actualizado, ha reformado en diferentes ocasiones nuestra ley electoral y que gracias a eso se ha ido perfeccionando poco a poco. No podemos ni tirar o echar por la borda nuestra legislación electoral, ni tampoco la creación de nuestras instituciones democráticas y electorales que finalmente han dado para poder transitar a nuestro país hacia una democracia, que si bien falta mucho por hacer, es muy cierto, que si bien a veces la realidad nos rebasa la ley, es verdad, pero para eso está el legislador, están las vías por las cuales se tiene, ahora sí están establecidas en la legislación, cuáles son las vías para poder realizar esos cambios constitucionales, esa situación, y que finalmente puede darnos hacia una mejora. Pero esta mejora no puede ser tampoco sirviendo solamente a un interés de un partido político, que esa es la otra parte que también eran las amenazas de cambio en la legislación electoral para eliminar estos organismos autónomos. Y finalmente, eso sería un retroceso para nuestra democracia. Si bien están establecidas las reglas del juego, está establecido cómo se puede realizar una reforma electoral, una reforma que necesita a lo mejor nuestro país, pero no puede ser en detrimento de lo que ya se tiene logrado. Se tiene que hacer para mejorar, más no para retroceder en el ámbito electoral. Y creo que esta parte es muy importante. Creo que la reforma del 2014, precisamente en este tema de fiscalización, fue un gran avance para la institución electoral, precisamente como órgano administrativo, y que fiscalizar a los partidos políticos. No podemos decir, como decía María José, es que en lo anterior anteriormente se permitía. Sí, precisamente por eso se hizo la reforma de 2014, porque para tener una unidad técnica de fiscalización que se encargara de fiscalizar los recursos de los partidos políticos, tanto públicos como privados. Eso es un avance muy importante para nuestra democracia, porque finalmente con eso garantizamos que finalmente los partidos y los candidatos no estén a servicio de un interés privado o de poderes fácticos que pudieran estar. Creo que eso es muy importante y creo que también por eso es lo fundamental en la legislación electoral, el financiamiento público, porque eso es lo que se quiere evitar. Finalmente, lo de fondo en esta cuestión de la decisión del Instituto Nacional Electoral que está en controversia y que finalmente revoca parcialmente el tribunal, lo que está realmente de fondo es una cuestión de permitir, como anteriormente se permitía a lo mejor, de no presentar esos informes de precampañas, el darle la razón
y no tomar la sanción como grave especial que lo está tomando el Instituto Nacional Electoral, y que para el tribunal no se, bueno, de acuerdo a lo que hay una controversia por la cuestión de cuál artículo, sobre todo con base en qué con qué artículo se va a tomar esa decisión. Está el 229, que finalmente ese artículo 229, numeral 3, el legislador lo previó para esta falta ante la cuestión de no presentar lo que son obligaciones del informe de ingresos de gastos de precampaña. Y la legislación es muy clara en ese artículo y precisamente dice, si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Finalmente, también se toma en cuenta y quiere que el tribunal que tome en cuenta la parte del artículo 456, numeral 1, inciso C, donde se ponen precisamente 3 sanciones respecto a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular. Pero este apartado, es importante señalar, este apartado del libro octavo, es referente en general a las sanciones. El artículo 229, numeral 3, es la sanción específica para la cuestión de precampañas. Entonces, en este artículo 456, numeral 1, inciso C, se mencionan 3 cuestiones. Una, cómo se puede sancionar. 1, amonestación pública. 2, multa de hasta 5,000 días de salario mínimo general vigente del Distrito Federal. O 3, la cuestión de la pérdida del registro, que dice con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o en su caso, si ya está hecho el registro, de la cancelación del mismo. Hay una cuestión de que también menciona que cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato. Entonces, esta parte importante, esta parte sustancial, finalmente tiene que ver con que la situación está contra un derecho humano, que dicen que el derecho a ser votado está finalmente respaldado por la legislación internacional, el derecho a ser votado. Pero también es cierto que por otro lado está la situación de permitir un retroceso a nuestra legislación electoral, porque de alguna manera el no permitir la transparencia, la rendición de cuentas y que la autoridad electoral realice la facultad que tiene de fiscalizar los recursos de los partidos políticos y de los precandidatos y candidatos, creo que esta es muy importante porque de ponerla como una falta no grave, se pone en la cuestión de que para los partidos políticos, como era anteriormente, era muy fácil no presentar lo que son los informes de gastos de precampaña o de campaña. Y creo que volveríamos a ese retroceso y finalmente no permitirían que la autoridad electoral hiciera finalmente su trabajo, que es la fiscalización de los recursos. Y creo que históricamente, y nuestra ley electoral lo refleja, se tiene que transparentar el uso de los recursos públicos y privados de los partidos políticos. Finalmente, por la cuestión de que no puede caer en manos de intereses privados, o sea, no pueden estar finalmente a expensas de intereses privados o que intereses privados sean los que finalmente, o poderes de facto, sean los que financien esas campañas o esas precampañas electorales. Y creo que ese ha sido el trasfondo de nuestra ley electoral en cuestión de financiamiento de partidos políticos. Gracias. Muchas gracias, licenciada Itze Samperio. Pues bien, nosotros también queremos agregar, evidentemente, a esta discusión, quisiéramos también nosotros tener la oportunidad, permítame, por favor. Pues bien, retomando también los comentarios que nos ha dado la maestra María José y la maestra Itze,
nosotros queremos comentar que el Instituto Nacional Electoral es el producto de un trabajo social, de un desarrollo social por la democracia, como lo han comentado acertadamente la maestra María José y la maestra Itze, de más de 24 años. Por lo tanto, evidentemente, esta institución surge para paliar el inmenso poder presidencial con el que estamos tradicionalmente en México. Anteriormente el presidente de la República pues era el todólogo, ¿no? Tenía en control por medio de gobernación todas las actividades que hoy precisamente órganos autónomos han empezado a repartir ese trabajo y a ciudadanizarlo y a profesionalizarlo y a generar evidentemente trabajos de carrera. Entonces, me parece que a nosotros nos parece que lo más grave es atentar contra esta parte de institución ciudadana, porque al final, precisamente el contrapeso para este sistema presidencial que todavía tiene demasiado poder actualmente para cualquier partido que esté al frente, no es posible que se pretenda transgredir la ley en el sentido de que porque tengo el poder y hoy tengo esa capacidad de respuesta, puedo denigrar o denostar una institución. Me parece que ahí tenemos que hablar de la educación y lo que ustedes decían, de este comportamiento ético en donde tiene que haber límites que los propios gobernantes tienen que por recato y por pudor tienen que autoimponerse. ¿Por qué? Porque de otra forma, pues claro que ellos pueden hablar y claro que ellos pueden decir muchas cosas, pero no es lo correcto, porque al final ellos son un ejemplo de lo que está pasando en este país. En este país tenemos un problema de falta de respeto a la legalidad y al sistema del Estado. ¿Y qué es lo que pasa? Si es la misma autoridad, la misma que empieza a denigrar las instituciones, pues entonces prácticamente estamos ante una situación totalmente desarticulada, totalmente desajustada. Entonces, me parece que ahí tenemos que tener mucho cuidado porque el Instituto Nacional Electoral para nosotros representa la sociedad. Las personas que están ahí, pues son consejeros ciudadanos, son consejeros que llegaron de la sociedad civil. Y por lo tanto, haré a lo mejor una exageración, pero cuando le están faltando el respeto a esa institución que es la encargada de vigilar las elecciones, también le están faltando el respeto a la sociedad, porque al final es la propia sociedad la que avala los nombramientos y todo el sistema que se ha generado para precisamente no permitir que cualquiera que llegue al poder lo quiera quitar. Hoy escuchamos tristemente planteamientos de personas que ni siquiera tienen el menor conocimiento técnico en la materia electoral y que su único chiste pues es que son ricos o son poderosos y que pueden hablar en medios y se atreven a decir de que hay que desaparecer al INE, ¿no? U otra persona que dice que, bueno, que será muy sabia en la parte de cuestión financiera y en la cuestión de geopolítica, pero se pone a opinar respecto a que deben de cambiarse y a que deben de quitarse y a que deben de ahorrarse. No, es que no estamos hablando de que le vas a quitar a una persona, a un cuerpo normativo los ojos porque simplemente no te gustan o porque están muy bonitos o porque son muy caros. O sea, no, me parece que aquí la circunstancia que tenemos que atender es que la democracia ha sido una lucha de años de la sociedad y la sociedad no puede entregarle a ningún gobernante las llaves irrenunciables para que haga lo que quiera. Tan es así que pues vimos cómo nos fue en 1917, pues tuvimos que entrar a una revuelta social porque la persona que llegó, que era un caudillo, pues se le ocurrió decir que él era la verdad y nada más que la verdad. Entonces, pues eso nos llevó a una revuelta social que trajo como consecuencia pérdidas económicas, pérdidas humanas, pérdidas del régimen social,
pérdidas del Estado de Derecho. Entonces, creo que tenemos que entender eso. Ahora, en el caso muy específico de, por ejemplo, este señor Salgado Macedonio, quiero comentar que a mí me parece que lo grave de su conducta es que para empezar, es un senador. Entonces, me parece que un representante popular y además como un funcionario de alto rango, no puede darse el lujo de estar diciendo cualquier barbaridad. Me parece que eso repercute incluso hasta en los niños, en las personas que requieren una educación cívica. O sea, ¿cómo es posible que un señor senador y que ahora un candidato haga una serie de planteamientos, una serie de circos, una serie de amenazas, una serie de cosas que van contra lo que debe ser? O sea, yo creo que si a un niño le preguntamos si eso está correcto, pues él nos diría así de manera lisa y llana, pues que eso está indebido, ¿no? Que tú no le puedes faltar al respeto a tu maestro porque no estás de acuerdo con él y que él tiene una función que hacer. Entonces, finalmente, a mí me parece que las organizaciones sociales sí tenemos que arropar, sí tenemos que acuerpar al INE, porque ellos están ahorita ante una circunstancia compleja y debemos de nosotros seguir apoyando su actividad como tal cual fue hecha en la Constitución. Pues bien, muchas gracias por escucharme y le doy el uso de la voz al licenciado Bernardo para que por favor nos dé su segunda participación. Licenciado Bernardo, por favor. Ok, gracias. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, por favor, adelante. En cuanto al tema que estabas, bueno, que alcancé a escuchar ahorita que estabas comentando, en cuanto a las amenazas, ¿no? O sea, yo creo que como principio de cuentas no tiene sustento jurídico legal ni moral de sentirse agredido este personaje, porque está previsto la sanción por la omisión de la comprobación de los gastos. O sea, hay sanciones por omisión y por acción. Y en cuanto a el tema de las amenazas, pues ahí sí está ejecutando una acción, ¿no? O sea, es como que no hay congruencia en cuanto a que por un lado me estoy quejando de algo que no se me ha hecho de manera directa, y por el otro lado, pues yo estoy tomando actitudes, pues que sí llevan ahí un dejo de dolo, y lo comentaba hace rato. O sea, no sé cuál es el objetivo, si desacreditar a las autoridades electorales o incitar a una desestabilización en el proceso, porque a final de cuentas pues el conflicto es, pues a ojos vistos es un conflicto político, ¿no? Voy a darle el uso de la voz en esta tercera ronda a la maestra María José de la Portilla. Por favor, maestra, adelante. Muchas gracias. Pues a mí me gustaría, nosotros más desde la parte de la formación cívica y de la educación cívica, aprovechar que estoy en este foro con abogados, preguntarles un poquito sobre cuándo se dio este cambio, si fue en esta reforma del 2014, porque anteriormente el tema de la fiscalización de los recursos utilizados por los partidos se llegaba a sancionar quizá después de haber incluso terminado la campaña, ¿no? Les llegaban las multas después y creo, por lo que observo y lo que ha estado sucediendo en estos momentos, es que ahora se está haciendo la sanción antes en este caso, por ejemplo, negando el registro al candidato porque como precandidato no hizo la declaración de sus gastos de campaña. También otra
otra situación como importante a reflexionar es esta parte, ¿no? De la diferencia entre hacer una denuncia ante la autoridad correspondiente o solamente montar un circo mediático, amenazas, descalificaciones, con relación a una situación en la que se sienten vulnerados sus derechos incluso a nivel internacional. Entonces, si me pudieran platicar un poquito más al respecto. Sí, muchas gracias, maestra María José de la Portilla. ¿Usted quiere comentar algo, maestra Itzel Samperio? Sí, claro. Pues comentar una parte, bueno, a lo mejor una parte de lo que nos está comentando María José y también de Bernardo. En principio, bueno, contestando un poco a María José, efectivamente la reforma electoral del 2014 crea la unidad técnica de fiscalización precisamente para fiscalizar los recursos de los partidos políticos. Y precisamente hacía alusión al artículo 229, numeral 3, donde precisamente por la cuestión de el no presentar un informe de precampaña, se sanciona con la pérdida del registro o no obtención del registro como candidato. Esa es la parte ahora sí es la parte de la ley donde específicamente de precampañas y campañas electorales, donde se establece esa sanción. Y la otra parte donde decía yo la cuestión de las sanciones, que finalmente son en general en el libro octavo del el 456, finalmente que era también prevé en el inciso C, es el numeral 1, inciso C, pone la parte fracción 3, tercera, inciso C, fracción tercera, donde también pone la pérdida de registro, pero pone otras dos sanciones, pone sanciones, podría decir que no son no graves, como la amonestación pública o la multa, cosa que anteriormente, como lo mencionabas, antes de la reforma de 2014, solamente se tenían precisamente estas sanciones como multas o amonestación pública, que finalmente, seamos honestos, la cuestión de las multas, finalmente les quitaban las prerrogativas a los partidos políticos, no era algo que a lo mejor les doliera tanto a los partidos políticos, ¿no? Sobre todo a los partidos políticos a lo mejor más grandes en nuestro país, ¿no? Entonces, finalmente, pues, ¿qué hacían? Vulnerar esta ley electoral porque no tenía una repercusión electoral para ellos. Y con esta reforma del 2014, el legislador previó precisamente esta sanción que va directamente a la cuestión electoral, donde pierden el registro como precandidatos o candidatos, precisamente por no fiscalizar el uso de los recursos públicos y privados. Como decía, es una parte histórica que se viene dando sobre el uso de los recursos públicos y privados, sobre todo porque no se mantiene la cuestión del financiamiento público sobre el financiamiento privado, por una cuestión de que no se quiere que los partidos políticos sirvan a intereses particulares o, como decía, a intereses de facto. Entonces, esta es la parte sustancial de la ley electoral. Creo que es la parte importante que finalmente está en juego en este momento, más allá de la cuestión de estar en controversia en a lo mejor la cuestión de un delito, de una cuestión de un derecho al voto que también, a ser votado, que también es importante, pero creo que habría que finalmente poner en la balanza ambas situaciones, ¿no? Porque finalmente con esto sería un antecedente en la cual, como decía el compañero, creo que el trasfondo es poner a dos autoridades electorales como que en diferentes planos, ¿no? Como que entrar en controversia y finalmente, más allá de la cuestión, de si a lo mejor se cometió o no una cuestión de a lo mejor de no un requisito, de que no se cumplió. Creo que la cuestión de una omisión de presentar ese requisito no te permitiría participar, no tendrías por qué participar. Creo que la ley es muy clara en ese sentido, es un requisito muy específico y que finalmente el ponerte en una controversia a las dos autoridades electorales, creo que no
es una cuestión, como decía más Bernardo, es una cuestión más política que a lo mejor la cuestión jurídica. Desafortunadamente, si se resuelve por cuestiones políticas, pues finalmente pierde la cuestión jurídica o la ley electoral, ¿no? Habría un retroceso. Y ese es finalmente el problema que tenemos ahora sí actualmente con esta situación, que finalmente va a ser una situación histórica, por lo que les comentaba de la cuestión de la fiscalización de los recursos públicos y privados por parte de los partidos políticos y de los precandidatos o candidatos. Y la otra parte que quería yo comentar era la situación que precisamente mencionaba Bernardo, de la autoridad, sobre todo la cuestión de la autoridad electoral. Creo que este problema se pudo evitar, sí se pudo evitar, cumpliendo con la ley. Y ellos sabían de manera anticipada, decimos la reforma es del 2014, ellos la conocían ya de manera anticipada. O sea, el partido político finalmente presentó los informes de ingresos y egresos y gastos de pre-campaña de otros, precandidatos en otros estados. Creo que se sabía, era de su conocimiento la ley electoral, que está vigente, no se cambió. Finalmente no hay una parte de que ellos pudieran argumentar esa parte. Finalmente hubo una omisión y la parte de no permitir a la autoridad electoral precisamente cumplir con su actividad fundamental, ¿no? Que es fiscalizar los recursos de los partidos políticos. Y creo que más allá de la cuestión de política que se está dando, que finalmente la cuestión de las amenazas y la cuestión del motín que el Félix Salgado Macedonio pues finalmente realizó, quería realizar, finalmente eso está, lo podemos ver como o tipificado como delitos comunes, ¿no? Que se sancionan a través del Código Penal. Entonces, finalmente, si comete estas cuestiones, pues finalmente será sancionado, pero por el Código Penal, ¿no? Porque no se habla de un delito electoral, ahora sí, la cuestión de los delitos electorales está más marcado a la cuestión de ir más a la parte del día de la jornada electoral o la parte de la cuestión de la compra y coacción del voto, ¿no? Entonces no está prevista alguna cuestión así que se presente. Ahora sí sería una cuestión nueva en esta situación, que a lo mejor, que no está prevista en cuestión a lo mejor de delitos electorales, pero que finalmente sí está previsto tipificado en el Código Penal como amenazas o cuestión de motín, ¿no? Entonces, esa sería una cuestión importante y que finalmente, pues ahora sí no se pueden permitir, como lo decíamos, que la autoridad electoral sea amenazada y amedrentada precisamente porque sus resoluciones no van de acuerdo a los intereses de algún partido político. Y creo que vamos a ver que hay diferentes actores, hasta ciudadanos, nosotros como ciudadanos también podemos ahora sí ver vulnerados nuestros derechos y creo que hay la vía, creo que la legislación, nuestra ley electoral, nuestra constitución, marca específicamente las vías por las cuales se puede hacer valer ese derecho. Está la Ley General de Medios de Impugnación y creo que te podrías evitar mucho esta cuestión. Y yo hablaba al principio precisamente de esta cuestión de ética y responsabilidad. Creo que finalmente, como decía el compañero, creo que él en algún momento fue un servidor, ha sido parte de la cuestión ha tenido ciertos cargos y todo, y finalmente no concuerda la cuestión de la ética y la responsabilidad ante esta situación, ¿no? Gracias. Muchas gracias, licenciada Itzel. Bueno, mi comentario, maestra María José, sería que precisamente a partir del 2010 que se genera un incremento muy fuerte de dinero ilícito dentro de las actividades económicas. Precisamente de ahí deviene pues toda la unidad financiera que tuvo que crearse para tratar de paralizar todas esas actividades que se generaban mucho con dinero que venía de cuestiones ilícitas.
Desafortunadamente, esto se empezó a incrementar todavía más y estos dineros pues llegaron evidentemente también a la cuestión política. De ahí que para no sancionar, como decía la licenciada Itzel, en un código penal la cuestión de los delitos, que sería un delito por el uso de dinero ilícito, se generó una estrategia, una tecnología jurídica para incluir dentro del mismo código y de instituciones y procedimientos electorales la fiscalización como un filtro para tratar de evitar que esos dineros sucios, indebidos, provenientes del narcotráfico, provenientes del secuestro, provenientes de la trata de blancas, provenientes de una serie de cosas terribles, se infiltre precisamente a los candidatos. Ahora, ¿dónde es donde utilizaban más estos dineros? Pues no en el proceso electoral, porque como el proceso electoral estaba muy fiscalizado, lo hacían antes, ¿no? En las precampañas. Por eso es que se tuvo que generar una sanción ejemplar muy fuerte. Ahora, he escuchado los argumentos de decir que fueron 19,000 pesos y que en otro caso fueron 12,000 pesos, pero solamente quiero comentar esto para la gente que nos escucha. Esas medidas, esas cantidades de las que habla, no son las cantidades que se estuvieron moviendo en las campañas. Es evidente que una precampaña, es evidente que 19,000 o 12,000 pesos, pues no es lo que cuesta una precampaña. Solamente fue una toma fotográfica a un momento determinado. Seguramente lo que invirtieron y lo que se generó en esas precampañas, pues fue muchísimo dinero. Precisamente el problema es que ese dinero no sabemos en qué fue, porque en una precampaña se utilizan gasolina, se utilizan teléfonos, se utilizan personal, se utilizan automóviles, se utilizan eventos, se utilizan sonidos, se utilizan redes sociales, se utilizan un montón de cosas que lo único que trata la fiscalización es de tomar ciertos elementos para decir aquí hay indicios de algo más grave. Entonces, bueno, pues no nos quieran ver, tomar el pelo de decir, ay, no, pues es que fue poquito. Bueno, aunque hubiera sido un peso, ahí sí es clara la regla donde dice, pues es robo. No, pues fue un peso, bueno, pues es robo. O sea, no importa que haya sido un peso, te lo robaste. Bueno, es igual, en este caso, el problema que tenemos es que estas personas no presentaron, hay una reticencia, una situación de negación del cumplimiento de la legislación electoral. Gracias, maestra. Adelante, por favor, pues, escuchamos su participación, maestra María José de la Portilla. Sí, muchas gracias. De hecho, siento que como parte de este intento, decía la licenciada Samperio, que hay evidencia, ¿no?, de que el propio partido conocía esto porque hizo el reporte de otros candidatos, o sea, de otros precandidatos, y aún así me acordé muchísimo, les digo, no, yo no soy abogada, pero mi papá sí es abogado y decía, ¿no?, que la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento, entonces, aún aunque la hubieran ignorado, tendrían que haber cumplido con ella. Y yo recuerdo en algunas entrevistas que señalaban, ¿no?, que no había faltado porque en realidad él nunca fue precandidato, o sea, nunca utilizó ese término. Y entonces creo que también como era otra manera en la que querían ajustar las condiciones en las cuales se estaba evaluando esta sanción, para decir, yo no falté a ese requisito, dado que yo nunca fui nombrado precandidato, ¿no? También importante cuando mencionamos, ¿no?, estos poderes de facto o estos compromisos que pueden estar generando los precandidatos y los candidatos cuando no sabemos de dónde vienen esos recursos que evidentemente están ejerciendo, ¿no?, y que se están erogando, pues entonces nos da la idea, como decías bien, ¿no?, la sospecha de hacia qué grupos de poder, y desafortunadamente existen muchos que son fuentes ilícitas de dinero, está habiendo un compromiso y cómo va a cumplir con esos compromisos en caso de que llegue a ser electo, ¿no? Entre
entre muchas otras cosas. Y también quería poner un ejemplo, les digo, voy más hacia la parte educativa, ¿no? De si estamos participando y estoy ahorita ejerciendo mi derecho a votar, lo decía nuestro secretario técnico antes de iniciar esta conversación, pues sí, tengo derecho a votar, pero tengo que cumplir con el requisito de presentar mi credencial de elector, ¿no? Entonces sí tengo derecho a ser electo, pero tengo que cumplir con las reglas del juego que permitan que las elecciones se den dentro de las mejores condiciones. Y me recordaban un momento en mi vida que yo llegué, no llevé la tarea a la escuela y le dije a la maestra, maestra, le prometo que hice la tarea, pero no la traje, me la puede calificar mañana. Y la maestra me contestó, por supuesto, yo te la califico el día que te dejen subir al avión sin el boleto, ¿no? O sea, es un requisito. Si no llevas el boleto, no te permiten subir al avión, ¿no? Entonces, en este caso, la ley ha sido modificada y ha sido perfeccionada para evitar que este tipo de situaciones se den o para tratar de, porque lo señalabas muy bien, hacer el esfuerzo de que esos recursos lleguen lo menos posible al proceso electoral, porque decir que no llegan sería realmente pues muy iluso de nuestra parte, pero bueno, tratar de bloquearlo lo más posible. Y entonces, si no estás cumpliendo con esa parte, pues, ¿cuál va a ser tu responsabilidad, no? Ignoro si ya estamos llegando al final de la participación, pero quisiera reiterar muchísimo la invitación que también hacía la licenciada a todos los ciudadanos a que podemos participar en estas elecciones de manera informada, ¿no? De manera muy especial a través de la figura del observador electoral. Entonces, les invitamos, todavía estamos a tiempo para que con cualquiera de las asociaciones que forman la misión México Observa puedan registrarse como observadores electorales, participar de manera activa dar seguimiento también. Para nosotros la parte de la participación ciudadana es muy importante también en el seguimiento a el cumplimiento de las promesas y el ejercicio de esta democracia en conjunto, ¿no? Este equilibrio entre la democracia representativa y la democracia participativa. Entonces, quienes deseen participar como parte del equipo de observación electoral de ANSIFEM, pues los invitamos a buscar nuestra página de Facebook o escribir a nuestro correo de contacto @ansifem.org, donde con muchísimo gusto les vamos a dar la información para que puedan sumarse a este ejercicio ciudadano. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María José. Y bueno, si les parece, colegas, pues hacemos una última ronda de final y yo le pediría a la licenciada Itze Samperio si nos hace el honor, por favor, de dar la última ronda, por favor. Bueno, pues comentando ya nada más, ahora sí, para concluir, creo que si bien es cierto que comentaba yo al principio que a lo mejor el objetivo era la parte de poner estas dos autoridades en contradicción, creo que lo que no se nos puede olvidar es que finalmente no lo podemos ver como que una desacredita a la otra. Creo que la ley electoral es muy clara, el tribunal tiene la última palabra en cuestión, es la máxima autoridad en cuestión electoral y finalmente pues sus decisiones tendrán que ser apegadas a la ley electoral y tendrá que valorar precisamente esa parte que es la que tiene finalmente en la próxima semana, que será un hecho histórico, finalmente en la cuestión que manejaba yo en la cuestión de fiscalización, porque la parte del derecho humano a ser votado creo que es también importante, pero hay algo más de fondo que es la parte de la fiscalización de los recursos públicos y privados. Creo que eso ha sido un avance finalmente en cuestión de materia electoral y que valdría la pena, yo creo que valorarlo también para esta cuestión de esta decisión. Y por la parte, creo que me gustaría reiterarlo, creo que fue con la parte que yo inicié, es precisamente invitar a la ciudadanía, igual que María José, a ser observadores electorales, una parte importante de conocer a nuestras autoridades electorales, estar de cerca a las actividades que realiza el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que finalmente nos permite
estar presente sobre todo en las actividades del Instituto Nacional Electoral y en los organismos públicos locales. Creo que esta es una gran oportunidad para la ciudadanía y sobre todo estamos en una cuestión, yo sé que de contingencia, y es una observación totalmente diferente a la que se daba en procesos electorales anteriores. Sin embargo, que no se desincentive esta cuestión del poder participar como observador electoral, porque finalmente se pueden observar vía también remota a través de seguimiento a sesiones que las están haciendo finalmente virtuales y diferentes situaciones que, como decía al principio, se dice mucho de la autoridad electoral, pero es importante conocerla y una parte importante para conocerla, todo lo que se realiza, todo el andamiaje, toda la cuestión de la preparación del proceso electoral para llegar a ese día de la jornada a tener esas casillas integradas por funcionarios de mesa directiva de casilla, es una tarea enorme y realmente es un reto finalmente para la autoridad electoral, que solamente las personas que han hecho observación electoral o las personas que han estado dentro del Instituto Nacional Electoral o participado, como también consejeros electorales, estas figuras que permite la legislación a través de la participación ciudadana, permite que el ciudadano conozca esta parte del instituto y que finalmente no se deje llevar por la cuestión más fácil, algunas veces los medios de comunicación, algunas veces los mismos ciudadanos, los candidatos, los precandidatos, los partidos políticos, y que finalmente tenga una opinión propia de esta institución que finalmente nos ha costado mucho a nosotros como mexicanos. Decíamos es muy cara, pero finalmente ha sido un referente y es un referente internacional, sobre todo por la cuestión de la confianza en la cuestión electoral, la credibilidad, la legalidad, aunque finalmente para nosotros, algunos de los mexicanos, finalmente no lo vean de esa manera, como vemos la cuestión de descalificación, pero realmente es un gran avance, es un referente en Latinoamérica, que es importante decirlo, y que es importante también mencionar que una parte importante que tiene es la cuestión del padrón electoral. Y ahí el Instituto Nacional Electoral se puede decir que tiene grandes avances en la cuestión de depuración en el padrón electoral. Tiene más del 90%, hasta más del 95% de confiabilidad del padrón electoral. Entonces, esto es muy importante y esto es importante que la ciudadanía lo sepa porque finalmente se deja llevar por ciertas situaciones y pues se sigue hablando de la cuestión de que votan los muertos y más ahorita en esta cuestión de pandemia. Y hemos de decir que finalmente hay medidas preventivas en la cuestión de que no se pueda realizar esa votación, ¿no? Y pues es esta invitación para que sean observadores electorales ese día de la jornada, puedan percatarse de esta situación y que es la única vía en la cual la ciudadanía puede acercarse a los procesos electorales y conocer de sus instituciones para poderlas defender como nosotros estamos haciéndolo actualmente, porque nosotros hemos observado y sabemos la cuestión de cómo se están llevando las cosas y finalmente ha costado mucho a nuestro país y creo que es importante no permitir amenazas y que amedrenten la cuestión que amedrenten a las autoridades electorales. Creo que nuevamente reitero la posición de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, se une al exhorto de el respeto a la autonomía de las instituciones electorales. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Itzel Samperio. Pues bien, igualmente, pues Colegio Mexicano de Abogados Posgraduados, nosotros nos unimos también a este llamado y queremos hablar con toda sinceridad y decir que hoy las instituciones electorales, en este momento, en este 2021, enfrentan un embate desleal, un embate desde muchas partes del poder. Tan es así que los vemos arrinconados, los vemos, y la sociedad tenemos que arroparlos, tenemos que acuerpar a esas instituciones electorales. Vemos, por ejemplo, cómo incluso el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el OPLE, tuvo que iniciar un procedimiento para que le dieran los recursos que por ley le corresponden y pelearlos ante tribunales para efectos de poder realizar su gestión. Entonces, como vemos, están siendo amedrentadas las instituciones, están siendo atacadas y son instituciones ciudadanas, son instituciones
que nos pertenecen a los ciudadanos. Y los ciudadanos no estamos de acuerdo en que se quite todo este proceso donde realmente el día de la elección es una fiesta cívica. La gente salimos a escoger a nuestros representantes. Esos días tomamos la calle, salimos para tratar de cambiar con nuestras creencias, con nuestras limitaciones, con la información que tengamos. Tenemos esa posibilidad de decisión. Y no queremos, no deseamos regresar a situaciones que se plantean. Es totalmente absurdo el pretender que México regrese a hace 40, 50 años. Finalmente, también nosotros convocamos a todos y a cada uno de las personas que quieran integrarle, los abogados, que quieran integrarse a la observación, pues que nos escriban, que se contacten con nosotros. Nosotros estaremos más pendientes de las resoluciones judiciales, sobre todo por esto de la transparencia que hoy podemos tamizar y podemos contrastar. Si alguien de las personas que les toca resolver hace algo indebido, pues señores, ahí están, son públicas ahora, por ley, todas las sentencias. Y las podemos tamizar y las podemos contrastar y las podemos discutir para que esas cosas se paren y no sigan. Y bueno, por mi parte sería todo. Y adelante, maestra María José, para que nos dé usted el cierre final. No, pues yo creo que muy poco que agregar a lo que ustedes han dicho. Coincidimos nosotros también en reconocer la jornada electoral como una fiesta ciudadana, una fiesta cívica. Bien mencionaba la licenciada Samperio, finalmente las mesas que se instalan son presididas, ejecutadas, los votos son contados por ciudadanos, somos nosotros quienes hacemos este ejercicio, y está en nuestras manos, creo, en este momento, como bien señalabas, arropar a estas instituciones, darles nuestro respaldo, reiterar la confianza que hemos dado, ¿no? La encuesta nacional de cultura cívica, ¿no? Señala al INE como la institución civil con mayor confianza en nuestro país, y queremos que así sea. Queremos seguir construyendo sobre la democracia, no dar pasos hacia atrás, y reiterar el llamado a la ciudadanía, a todos los actores, medios de comunicación, a las autoridades de todos los niveles, a participar de esta fiesta y de este proceso ahora de las campañas, y después el momento de reflexión en unidad, ¿no? En la pluralidad, respetando la ley, poniendo la civilidad por frente antes de las descalificaciones y de las amenazas, y que podamos avanzar juntos en la construcción de nuestra democracia, ¿no? Muchísimas gracias por esta conversación, por permitirme aprender de ustedes, y los esperamos en nuestros siguientes eventos y en nuestros siguientes conversatorios. Pues muchas gracias, maestra María José de la Portilla, maestra Itzel Samperio, y muchas gracias también a ustedes que nos acompañaron en este conversatorio. Soy Teo Flores y los esperamos en un siguiente programa. Gracias. Hasta